Imagina un valle tan silencioso que el único sonido es el viento atravesando huesos esparcidos por toda la llanura. La tierra parece haber olvidado cómo sostener vida. Todo es blanco, quebradizo, desolación. Esa imagen es la que abre nuestra pregunta de hoy. La increíble restauración. ¿Cómo Dios transformó huesos secos en un fuerte ejército? Quédate conmigo si quieres entender no solo el cuadro antiguo de Ezequiel, sino el cómo de ese milagro y lo que significa para tu vida y para la comunidad a la que perteneces. Hace siglos, durante el exilio en Babilonia, Israel estaba derrotado no solo en lo político, sino en lo anímico. Habían perdido el templo, las casas, la agricultura. Habían perdido el ritmo de sus oraciones y la certeza de su identidad como pueblo elegido. En ese contexto, el profeta Ezequiel recibe una visión que parece casi cinematográfica. Dios lo coloca en medio de un valle lleno de huesos. Le pide mirar, le plantea una pregunta desconcertante y le ordena hablar. La escena no es un consuelo superficial, es un diagnóstico de una nación rota. Pero allí, en medio de la ruina, ocurre algo que responde a la pregunta más profunda de la fe. ¿Puede Dios traer vida donde solo hay muerte? La narración en Ezequiel 37 sigue una secuencia que debemos respetar porque ella misma revela el cómo. Primero, la vista, un valle lleno de huesos secos, huesos que significan muerte, desapego, identidad perdida. Segundo, la pregunta divina, ¿vivirán estos huesos? No es una pregunta retórica, es un llamado a la posibilidad. Tercero, la respuesta del profeta, humilde, no presuntuosa, reconoce que la respuesta última pertenece al Señor. Cuarto, el mandato, profetiza. Quinto, la palabra pronunciada tiene efecto. Los huesos se reúnen, aparece la estructura. Sexto, la llegada de la carne y la piel. Y por último, el soplo del Espíritu que insufla vida y los hace levantarse como un ejército potente. Cada paso importa. Primero la palabra que ordena, luego el soplo que vivifica. No hay atajos ni sustitutos. Quizá te sorprenda que en esa escena no hay fórmulas humanas que garanticen resultado. Ezequiel no confecciona un ritual, obedece. Él profetiza porque le es pedido, no porque crea tener la clave mágica del éxito. Esa obediencia es valiente, incluso en su aparente pequeñez. Y aquí está la primera lección clara para nosotros. La cooperación humana con Dios es real, pero no es el motor último del milagro. No creemos que nuestros actos sean la causa mecánica de la restauración. Creemos que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios son los agentes transformadores. Nosotros abrimos la puerta con la obediencia y Dios entra con su aliento vivificador. ¿Qué representan esos huesos para nosotros hoy? ¿Qué valles reconocemos en nuestra experiencia? Para una persona puede ser una fe agotada, un matrimonio que parece irreparable, un sueño profesional que murió con la crisis, la pérdida de confianza tras una traición. Para una iglesia puede ser la desmotivación, el frío espiritual, la sensación de que las promesas se han quedado atrás. En cada caso, los huesos simbolizan muerte espiritual, pérdida de identidad, impotencia. Y la visión de Ezequiel nos enfrenta con la pregunta, ¿creemos que Dios puede restaurar eso? Antes de ver el final, considera esto. ¿Estás dispuesto a profetizar sobre tu propia situación? ¿A decir en voz alta la esperanza que no se ve? Cuando analizamos el texto, aparecen dos elementos inseparables, la palabra y el espíritu. La palabra de Dios, proclamada por el profeta, actúa como principio organizador. Hace que los huesos se junten, que la estructura aparezca. La palabra no es solo información, es poder que dispone, que pone orden donde hay caos. Pero esa estructura por sí sola no es vida. Sin el soplo del Espíritu, la forma queda inerte. Aquí se cumple una teología profunda. La palabra de Dios revela, juzga y ordena. El Espíritu de Dios da vida. Es un tándem divino. No podemos separar uno del otro sin empobrecer la restauración misma. Esto nos lleva a una diferencia práctica que conviene aclarar.
Proclamar la palabra sobre una situación, decir con fe que Dios puede obrar, declarar su promesa, tiene un efecto real. No es teatro ni autoengaño. Proclamar abre el espacio en el que Dios puede obrar. Pero la vida final viene del soplo de Dios. No es una técnica de éxito, es la acción soberana de Dios que responde a su palabra. Por eso, la restauración completa es tanto acto verbal, Dios habla mediante su palabra y mediante la proclamación que hacemos, como acto espiritual, Dios insufla su espíritu y con ello transforma la existencia. ¿Y cuál es el papel de la obediencia humana en todo esto? Ezequiel no lo sabe todo, ni entiende todos los mecanismos. Su papel es obedecer. A veces creemos que para que ocurra algo extraordinario debemos orquestarlo todo, planear cada detalle. La visión nos enseña algo más humilde y liberador. La obediencia, aun cuando no entendamos, permite que Dios actúe. Es decir, nuestra obediencia no es la causa última, pero sí la entrada por la que la gracia se manifiesta. Obedecer es colocarnos bajo la voz de Dios, y esa posición, aunque pequeña, es el terreno donde Él planta la vida. Permíteme traducir esto a aplicaciones concretas, para que no quede en una lección abstracta. Si estás en un valle personal, primero identifica los huesos. Nombra lo que está muerto. Eso no es resignación, es honestidad espiritual. Segundo, profetiza. Habla la palabra de Dios sobre esa realidad, no como una fórmula mágica, sino como una declaración de confianza en la promesa divina. Tercero, busca el soplo del Espíritu. Ora pidiendo vida. Abre tu vida a la acción del Espíritu por medio de la oración, la lectura de la Escritura y la comunión con otros creyentes. Estos tres pasos, nombres la realidad, proclamación y búsqueda del Espíritu, reproducen la dinámica de la visión de Ezequiel sin pretender mecanizar la obra de Dios. Algunas ilustraciones breves pueden ayudar a ver esto en lo cotidiano. Piensa en una relación familiar fría después de años de distancia. El primer paso es reconocer la muerte relacional, admitir la ausencia, el rencor, la desconfianza. El segundo paso es traer la palabra, decir en voz alta la promesa de reconciliación y buscar perdón, declarar que Dios puede restaurar lo que está roto. Y el tercero es invitar al Espíritu a soplar, orar, pedir sensibilidad, buscar pasos prácticos de reconciliación. No hay garantía instantánea, pero se abre un camino por el que Dios puede obrar. Otro ejemplo, una comunidad cristiana que ha perdido el ardor. La iglesia debe nombrar su realidad, proclamar la palabra de vida y pedir juntos el soplo del Espíritu para que el ministerio vuelva a latir. Estas no son recetas mágicas, son actitudes coherentes con la teología de la visión. Quizá la parte más emocionante de la visión es el clímax, el soplo del Espíritu. Visualiza por un momento la escena final. Las piezas ya han sido armadas, la piel cubre la estructura, los nervios y la carne han aparecido. Aún así, todo sigue inerte hasta que una orden divina trae el aliento. Y cuando llega, el silencio se rompe con vida. El ejército se pone en pie, no como muñecos, sino como hombres con propósito y capacidad para la batalla. La transición de lo inerte a lo viviente es abrupta y definitiva. Allí hay una verdad teológica profunda. La vida espiritual no es solo reparación estética, es transformación ontológica. No basta con juntar piezas, se necesita el respiro divino que convierte forma en existencia real. Este clímax debe hablarnos con fuerza. Si Dios pudo insuflar vida en un valle de huesos, puede hacerlo en aquello que tú creías perdido. Pero necesitamos mantener equilibrio, no caer en ingenuidad que promete restauraciones automáticas, ni pensar que cualquier esfuerzo humano es suficiente por sí mismo. La invitación es a la expectación activa, esperar el soplo de Dios y al mismo tiempo obedecer en lo cotidiano. Esa expectación no es pasividad, es una vigilancia confiada, una espera expectante que actúa. Es importante también recordar que la restauración en Ezequiel tiene dimensión colectiva. No es solo la restauración de individuos, sino la de un pueblo. Cuando los huesos se levantan, forman un ejército.
una imagen de identidad recuperada, de propósito compartido y de capacidad colectiva para avanzar. La visión nos enseña que la obra de Dios a menudo tiene rostro comunitario, la reconstrucción de la identidad, la dignidad y el llamado de un pueblo. Por eso, nuestras oraciones y nuestras acciones no deben ser exclusivamente individualistas. La restauración que Dios trae suele implicar a familias, iglesias y naciones. Al mismo tiempo, no borra la aplicación personal. Muchas veces, la renovación colectiva comienza en vidas individuales que se abren al soplo del Espíritu. Antes de cerrar, quiero invitarte a hacer un ejercicio breve y concreto. Identifica un valle en tu vida. ¿Qué es lo que está muerto o desolado? Nómbralo en voz baja. Luego, haz una declaración sencilla. Pronuncia una palabra de esperanza alineada con la Escritura. Algo como, creo que Dios puede traer vida a esto. No necesitas palabras rimbombantes. La honestidad y la fe humilde son suficientes. Finalmente, pide al Espíritu que venga. Hazlo con sencillez y perseverancia. Si quieres, busca a alguien de confianza con quien compartir ese paso. La restauración muchas veces se acelera en comunidad. Si esta enseñanza te está hablando y quieres herramientas prácticas para aplicarla, quédate con nosotros en los siguientes videos donde profundizaremos en cómo proclamar la palabra y cultivar la sensibilidad al Espíritu en la vida diaria. Séte leve, si te interesa aprender cómo aplicar esto a tu vida, quédate con nosotros. Para cerrar, volvamos a la escena final una vez más, el aliento que rompe la quietud, el ejército que se levanta con propósito y dirección. Esa imagen se convierte en nuestro llamado, no resignarnos a la muerte espiritual, sino proclamar la esperanza y esperar el soplo que transforma. La restauración de Dios no es una fórmula automática, pero sí es una promesa activa, la palabra que ordena y el Espíritu que da vida. Nuestra tarea es sencilla en su humildad, obedecer, proclamar y aguardar con confianza. Te invito a una acción concreta. Lee Ezequiel 37 hoy, párrafo por párrafo. Permite que la escena vuelva a colocarte en ese valle y pregunta al Señor qué huesos hay en tu vida que necesitan que Él los toque. Después, ora pidiendo el soplo del Espíritu. Si este mensaje te ha consolado o despertado esperanza, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estas enseñanzas y acompáñanos en el camino de la restauración. Que la palabra y el Espíritu de Dios nos encuentren dispuestos y que podamos ver cómo lo imposible se convierte en vida.